sanguíneo. Bueno, en la clase de hoy entonces nuestro último encuentro de lo que es el mini curso intensivo, claramente es un mini curso. Vimos conceptos puntuales de los 4 tejidos básicos que van a entrar en lo que es la primera era de ustedes. Pasamos por una introducción que era importante y que es muy importante desde el punto de vista para entender los demás temas de la histología. Pasamos por tejido epitelial, tanto de revestimiento como glandular, que son temas importantes y que los tienen que llevar bien aceitados al examen. Después pasamos por tejido conectivo no especializado y pasamos por algunos de los tejidos conectivos especializados. ¿Cuáles fueron los que vimos? Claramente vimos tejido cartilaginoso, que es uno de los tejidos más preguntados en lo que es primera era, sobre todo tanto desde el punto de vista teórico como práctico, se pregunta muchísimo cartílago, sobre todo el cartílago hialino, que fue uno de los que hicimos hincapié en la clase pasada. Y ayer terminamos con lo que fueron los mecanismos de osificación, con énfasis en lo que es la osificación endocondral. Hoy vamos a ver 3 tejidos importantes, 3 tejidos muy preguntados, en los cuales vamos a apuntar a aquellas cosas que sí o sí tienen que saber. Tejido sanguíneo, tejido muscular y tejido nervioso, ¿sí? Así que en un primer momento vamos a ver tejido sanguíneo. Arrancamos. Seguimos con los tejidos básicos. En la primera era solo entran los 4 tejidos básicos y seguimos en tejido conectivo. El tejido sanguíneo es uno de los tejidos conectivos especializados. Ah, pero ¿por qué es especializado? Lo vimos un poco en la clase pasada. Los tejidos conectivos se dividían en tejidos conectivos no especializados y tejidos conectivos especializados. Dentro de los no especializados, nosotros teníamos todos aquellos tejidos que cumplían las funciones generales del tejido conectivo. En cambio, había una bolsa de tejidos conectivos que eran tejidos conectivos especializados, que eran aquellos tejidos que cumplían funciones, además de las generales, funciones especiales. Y además, estos tejidos conectivos especializados presentan características especiales. El tejido que vamos a ver ahora es un tejido realmente muy especial y bastante característico en lo que es su matriz extracelular y sus elementos. Vamos a ver lo que es el tejido sanguíneo y todos sus componentes. Cuando hablamos de tejidos sanguíneos, lo que nosotros tenemos es la matriz extracelular del tejido sanguíneo, que acá va a ser fluida. La matriz extracelular del tejido sanguíneo va a ser líquida. ¿Y cómo se llama? Se llama plasma. El plasma sanguíneo es la matriz extracelular del tejido sanguíneo. Ahora, por otro lado, como todo tejido conectivo especializado, yo les dije en la clase pasada que los tienen que estudiar en un cuadrito. Por un lado pongo lo que son los componentes celulares y por el otro pongo lo que son los componentes de la matriz extracelular. Los componentes celulares de la clase de hoy son células, pero hasta ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Van a ver algunos componentes del tejido sanguíneo que no van a presentar todas las características que necesita presentar una célula. Por ende, acá nosotros lo que vamos a hacer es decir elementos formes para abarcar a todos los componentes celulares, entre comillas, del tejido sanguíneo. Ya van a entender mejor, más adelante les voy a comentar de qué se trata o por qué mencionamos elementos formes. Tiene que ver con algunas características de algunos componentes de la sangre. Por otro lado, vamos a tener que estudiar lo que es el plasma y todos sus componentes. ¿Qué es una sustancia? ¿Qué es una matriz extracelular líquida? Y que a nivel del microscopio óptico nosotros no lo vamos a observar, pero tienen que saber que existe, ¿sí? Tienen que saber que existe y que es un 50% del volumen total de la sangre, ¿sí? Así que, por un lado elementos formes, por el otro plasma. A nosotros nos va a importar muchísimo los elementos formes y el plasma lo vamos a leer, vamos a saber que existe, pero no lo vamos a mencionar, a describir a nivel del microscopio óptico. Dicho esto, claramente tenemos que ir a analizar, ¿sí?,
cuáles son los elementos formes de la sangre. Y acá les dejo como un gráfico bastante esquemático como para que ustedes lo recuerden, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de elementos formes de la sangre, lo que estamos hablando es que tenemos, por un lado, lo que se llaman leucocitos. Por el otro tenemos las plaquetas y por el otro los eritrocitos. Los eritrocitos también se conocen como glóbulos rojos, hematíes, ¿sí? O eritrocitos. Así que son tres términos sinónimos que hacen referencia a lo mismo. Eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos, es todo lo mismo, es esta célula que ustedes están viendo acá, este elemento forme que ustedes están viendo acá, ¿sí? Ya vamos a describir un poco sus características histológicas, ya vamos a ver por qué se denominan así glóbulos rojos, etcétera, ¿sí? Pero básicamente sepan que existen sinónimos y que los tienen que recordar. Por ahí puede traer problemas en un examen choice si quizás no se acuerdan de los términos sinónimos para hacer referencia a un mismo elemento. Después están las plaquetas y los leucocitos, también se conocen como glóbulos blancos, ¿sí? Y también ustedes deben recordar este concepto como para que no se olviden, que es lo mismo, leucocitos o glóbulos blancos, y a nivel examen por ahí pueden utilizar indistintamente los términos leucocitos y glóbulos blancos para hacer referencia a lo mismo. Bueno, entonces tenemos tres cosas, tenemos tres grupos de cosas: leucocitos, plaquetas, eritrocitos. Pero a su vez, los leucocitos son muy particulares. Estos se dividen en dos grandes grupos, agranulocitos y granulocitos. A su vez, dentro de los agranulocitos vamos a tener dos componentes y dentro de los granulocitos vamos a tener tres componentes. Más adelante vamos a analizar al detalle cada uno de estos componentes y vamos a llegar a lo que es la histología propia de cada uno de estos componentes y las características de cada uno de estos componentes. Estamos arrancando. Esto es un pantallazo general y quiero que se ubiquen, ¿sí? ¿Están ubicados? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Todos me dicen que sí, que está todo perfecto. Vamos a seguir entonces, ¿sí? Seguimos, estamos ubicados, pero ¿cómo se estudia la sangre? ¿Cómo se estudia el tejido sanguíneo? ¿Hago una técnica normal como cualquier otro tejido para poder estudiar? No, definitivamente no. Para estudiar a nivel histológico el tejido sanguíneo, nosotros tenemos que proceder con una técnica especial que se denomina extendido o frotis sanguíneo. Extendido o frotis sanguíneo. A ver, ¿es importante entender este concepto de extendido o frotis sanguíneo? Sí es importante, porque sin que nosotros hagamos esta técnica de esta manera, se nos va a dificultar muchísimo estudiar los elementos que queremos estudiar de la sangre, ¿cierto? Así que, ¿de qué se trata el extendido sanguíneo? Básicamente, lo que ustedes tienen que saber del extendido sanguíneo es lo que les voy a mostrar en esta imagen. Presten atención. Sobre un portaobjetos van a apoyar una gota de sangre y con la ayuda de otro portaobjetos van a correr o van a básicamente hacer con que se froten los dos vidrios y la gota de sangre se va a expandir sobre el portaobjetos que está apoyado en una superficie. Esto es frotar o hacer un frotis sanguíneo. Esto es hacer un extendido, porque realmente lo que ustedes están haciendo es extender una gota de sangre, una muestra de sangre. Es importante entender el extendido sanguíneo porque los extendidos sanguíneos pueden salir bien o mal. Y si sale mal, no nos va a servir. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia de un extendido bien o mal para lo que es analizarlo a nivel del microscopio. Esto es importante, ¿sí? Pero a ver, una vez que nosotros extendimos, ¿no hacemos nada más con esta muestra? ¿Qué les parece? ¿Qué hay que hacer luego de extender? A ver, ¿quiénes están? Hola. Seca el aire, me gusta, me gusta. María dice, se seca el aire.
Está perfecto. Fijar, dice Heidi, ¿sí? Fijar. Muy bien. Una vez que hacemos el extendido, lo que nosotros tenemos que proceder es con la fijación. Y ese tejido es muy sencillo de fijar porque si ustedes lo dejan secando, desecando sobre una mesa, este mismo extendido ya va a estar fijado el tejido. También pueden utilizar la ayuda de un mechero, de una llama, y hacer con que pasemos este vidrio por una llama, ¿sí? Un fueguito, imagínense, y básicamente se va a secar y se va a fijar. Esto es la fijación de la sangre. Así se fija el tejido sanguíneo, ¿sí? Una vez que se fija, ¿qué tenemos que hacer? Directamente, ¿qué tenemos que hacer una vez que se fija? Se tiñe, muy bien. Se va a teñir. ¿Pero se va a teñir con hematoxilina y eosina? No, no se va a teñir con hematoxilina y eosina. Acá lo que nosotros vamos a utilizar para colorear lo que es el extendido sanguíneo o frotis sanguíneo es la tinción de Meigrum-Wald-Giemsa, ¿sí? Tinción de Meigrum-Wald-Giemsa. Ah, pero ¿qué es este nombre raro que uno no lo sabe pronunciar bien? Bueno, la tinción de Meigrum-Wald-Giemsa básicamente se trata de una tinción en la cual nosotros vamos a utilizar una mezcla de colorantes ácidos y básicos. ¿Tienen que saber cuáles son los colorantes? No, no tienen que saber cuáles son los colorantes, ¿sí? Tienen que saber que este es el nombre técnico que nosotros utilizamos para lo que es este conjunto, esta mezcla de colorantes que se utilizan para teñir el tejido sanguíneo. Así que, ¿cuál es la tinción para el frotis sanguíneo? Meigrum-Wald-Giemsa. Meigrum-Wald-Giemsa, ¿sí? Dicho esto, ya tenemos el preparado coloreado y lo podemos observar. Pero antes les quiero mostrar esta fotito que está en la pantalla derecha. Fíjense que nosotros tenemos un ejemplo de un frotis bien hecho y un frotis mal hecho. ¿Cuál es la diferencia entre un frotis bien hecho y un frotis mal hecho? Tiene que ver con cómo ustedes extienden esta gota de sangre. Porque si ustedes extienden mal, va a quedar una capa muy gruesa de sangre y cuando nosotros vayamos al microscopio a observar estos componentes de la sangre, vamos a ver un amontonado de componentes y no vamos a poder diferenciar ningún componente del otro. En cambio, si nosotros hacemos bien el frotis sanguíneo, vamos a ver que se va a hacer una fina película, una fina capa de tejido sanguíneo sobre el vidrio, sobre el portaobjetos, y esto es es el preparado ideal, ¿sí? Nosotros queremos que el preparado se quede así, bien hecho, con una delgada capa de tejido sanguíneo para ser analizado de manera favorable a nivel del microscopio óptico. Así que así tenemos un frotis con esta técnica de tinción y con estos procedimientos. Para analizar un frotis, nosotros lo que hacemos es dividimos el frotis en zonas. Tenemos la zona donde apoyamos la gota de sangre, que se llama zona de la cabeza, luego tenemos la zona del cuerpo y luego tenemos la cola. La mejor zona de observación de un frotis sanguíneo es la zona intermedia entre el cuerpo y la cola de este frotis. Ah, pero ¿por qué? Porque a este nivel lo que nosotros vamos a ver es que los componentes se van a encontrar todos los componentes que queremos analizar y al mismo tiempo se van a encontrar lejos unos de los otros o espaciados, ¿sí? Dispersos en este espacio, en este vidrio, y así vamos a poder analizarlos mucho mejor. Cuanto más espaciados estén los componentes de la sangre, mejor va a ser para que nosotros podamos observar estos componentes. ¿Es importante esto? Sí, es re importante, ¿sí? Es muy importante. La mejor zona de observación es entre el cuerpo y la cola. Es una zona intermedia entre el cuerpo y la cola, ¿sí? Fíjense acá en el gráfico. Esta es la mejor zona de observación. ¿Te contesté, María? ¿Sí? ¿No? No contesta. Bueno, a ver, ¿me van siguiendo? ¿Sí o no?
¿Sí? ¿No? Perfecto, muy bien. Sigo. Vamos a hablar entonces de los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes. Estos claramente vienen primero porque son el 99% de los elementos formes de la sangre, ¿sí? Y no presentan núcleo, no presentan núcleo. Y de ahí sale el sentido de la palabra elementos formes. ¿Por qué nosotros no decimos células de la sangre? Porque algunos elementos de la sangre no tienen núcleo, por ejemplo, como es el caso del eritrocito. Entonces, para que nosotros no la juguemos con el sentido de decir células a elementos que ni siquiera núcleo tienen, como es el caso del eritrocito, les vamos a decir elementos formes a todo aquello que vayamos a analizar en la sangre. De ahí sale la razón por la cual nosotros no le decimos células sanguíneas, sino que elementos formes. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? No entiendo nada. Perfecto, muy bien. Ahora, lo que tenemos que saber de los eritrocitos es que son elementos que tienen forma de disco bicóncavo, ¿sí? Es decir, que presenta dos concavidades enfrentadas, básicamente. Si yo les hago la mímica de cómo sería un eritrocito, es imagínense que las manos de ustedes tienen concavidades y estas concavidades como que se van a enfrentar. Esto sería un disco bicóncavo, ¿sí? Así es la forma del eritrocito. Otra cosa importante en el eritrocito es que en el interior va a presentar una gran cantidad de proteínas, en su gran mayoría la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está formada por cadenas proteicas, pero que también tiene moléculas de hierro en su conformación. ¿Para qué sirve la hemoglobina? Sirve para transportar gases. ¿Qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Estos son los gases que se van a ver transportados por estas células de la sangre, mejor dicho, elementos formes de la sangre, eritrocitos. Entonces, ¿cuál es la función de los eritrocitos? Básicamente, transportar gases como el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan la función del eritrocito y sobre todo sepan que tiene hemoglobina en su interior. A ver, algo que se les va a preguntar muchísimo, ¿sí? Tiene que ver con la vida media de un eritrocito. ¿Cuánto dura un eritrocito? ¿Cuánto tiempo en la sangre se queda un eritrocito? Los eritrocitos cuando se generan duran cierto tiempo, no duran toda la vida. Envejecen como cualquier célula que nosotros tenemos en el organismo. Y envejecen en 120 días. Ah, pero muy poquito, ¿no? Sí. Cada 120 días hay que renovar el pool, hay que renovar la cantidad de eritrocitos. Claramente, chicos, esto es una constante. Todo el tiempo estamos renovando y estamos poniendo más eritrocitos en la sangre, ¿sí? Te van a entender mejor el año que viene cuando tengan fisiología de la sangre, cómo es esta renovación. Pero el concepto que quiero traspasar acá es que los eritrocitos tienen una vida media de 120 días, es decir, 3 meses. Y por último, quédense con los valores normales porque es pregunta de examen. ¿Cuánto de eritrocito tenemos normalmente en lo que son las mujeres y los hombres? ¿Por qué las mujeres tienen menos y los hombres tienen más? Una gran incógnita. Pero les voy a tratar de dar las teorías que justifican por qué las mujeres tienen 4,5 millones de eritrocitos por milímetros cúbicos y los hombres 5 millones por milímetros cúbicos. Tiene que ver con, sobre todo, la masa muscular de las mujeres, la masa muscular de las mujeres y de los hombres en sí. Los hombres tienen más masa muscular que las mujeres. Para nutrir estos músculos necesitamos más cantidad de eritrocitos para llevar oxígeno a estos músculos. Y es esta la razón por la cual los hombres tienen más eritrocitos que las mujeres. Esto es una teoría clásica, lo que uno siempre dice cuando trata de justificar. Existen otras teorías o otras características, como por ejemplo, las mujeres menstruan, pierden sangre o pierden eritrocitos según su ciclo sexual. Esto también es un punto en favor de que estas mujeres tengan menos cantidad de eritrocitos
que lo que sería los hombres. ¿Sí? Esto también es importante. Así que estas serían las justificaciones de las diferencias de valores entre hombres y mujeres. Y el precursor de los eritrocitos, la célula joven, vamos a decir así, del eritrocito o célula poco madura o inmadura del eritrocito se llama reticulocito. El reticulocito es un eritrocito inmaduro. ¿Cómo se ve? Se ve así. Al microscopio óptico ustedes lo van a ver de esta manera, los eritrocitos, ¿sí? Y vamos a las plaquetas. Las plaquetas son las células que nosotros, las células, los elementos formes que nosotros solemos decir que son fragmentos del citoplasma de una célula que está a nivel de la médula ósea. Ah, pero ¿cuál célula? La célula que da origen a las plaquetas se llama megacariocito. Es una célula gigante que básicamente su citoplasma se fragmenta y libera todo lo que son las plaquetas. Las plaquetas presentan una forma de disco biconvexo, ¿sí? Miden muy poco de diámetro, es decir, que son muy pequeñas, incluso de los elementos formes son las más pequeñas. Presentan de 1,5 a 3 micrones de diámetro. Lo interesante de las plaquetas es que presentan una zona periférica, denominada hialurómero, y una zona central, denominado granulómero. Adentro, en lo que es esta zona central, denominado granulómero, nosotros vamos a ver que básicamente vamos a encontrar una serie de gránulos que van a ser fundamentales para la función de las plaquetas. ¿Alguien sabe cuál es la función de las plaquetas? Atención, ¿cuál es la función de las plaquetas? Actúan en la coagulación. Muy bien. Forman lo que es el tapón plaquetario, es decir, que actúan en la coagulación de la sangre. Esto es muy importante. La plaqueta dura un poquito, ¿eh? Tiene una vida media de lo que sería 12 días, ¿sí? Es decir, que uno, eh, cuando habla de plaquetas, habla de que duran muy poquito, duran 12 días solamente. Seguimos, acá tenemos lo que son las plaquetas, son muy diminutas, compárenlas con el tamaño de un eritrocito que mide 7 micrones de diámetro, son mucho más grandes que las plaquetas. Y llegamos a los leucocitos o glóbulos blancos. Y acá atención en lo que voy a decirles, ¿sí? Los leucocitos o glóbulos blancos se van a dividir en dos grandes grupos. Y lo que les suelen preguntar muchísimo en los exámenes, ¿por qué se dividen en estos dos grandes grupos? Y cuáles son las características de un grupo y otro. Nosotros vamos a ver que los leucocitos se dividen en lo que es agranulocitos y granulocitos. Lo que hace con que se dividan en estos dos grandes grupos, básicamente va a ser lo que nosotros llamamos, ¿sí? Presencia o ausencia de gránulos específicos. Presencia o ausencia de gránulos específicos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, los gránulos específicos son unos gránulos que solamente algunos de los leucocitos van a presentar y tienen que ver con la característica específica de estos elementos. Ya vamos a charlar cuáles son aquellos que tienen gránulos específicos. En cambio, gránulos inespecíficos, todos los leucocitos van a tener. Repito, nosotros los leucocitos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Un grupo que se llama granulocitos, que es aquel grupo que va a presentar gránulos específicos, y otro grupo que se llama agranulocitos, y es aquel grupo que va a carecer de gránulos específicos. Sin embargo, tanto los granulocitos como los agranulocitos presentan gránulos inespecíficos. A ver,
Tener gránulos específicos se relacionan con con la función específica de cada uno de los granulocitos. Los granulocitos van a ser los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Sí, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Cuáles son las diferencias entre los neutrófilos, eosinófilos y basófilos? Fíjense en el gráfico. A nivel histológico, los neutrófilos son células que presentan un núcleo único, pero trilobulado, unido estos lóbulos por puentes de cromatina. Repito, los neutrófilos presentan un único núcleo que se va a ver trilobulado. Estos lóbulos van a presentar puentes entre sí que se denominan puentes de cromatina. El citoplasma del neutrófilo es un citoplasma que no se caracteriza por su tinción, ya que los gránulos de los neutrófilos con relación a la tinción no se atraen tanto y son teóricamente, frente a la tinción, neutros. ¿Sí? Esto es importante, esto es bastante importante. Ahora, si nos vamos a los eosinófilos, estos son los clásicos leucocitos que van a presentar un núcleo característico en forma de lentes de sol. Ah, pero ¿voy a decir así en el examen? No. Voy a recordar que es un lente de sol y voy a decir que es un núcleo único, bilobulado, ¿sí? Que sus lóbulos están unidos por un puente citoplasmático. Fíjense, es como si fuera un lente de sol de los tipos de estos lentes como si fueran aviadores, estos grandes, que a mí me gustan bastante. Así se ve el núcleo de un eosinófilo. Son bilobulados unidos por un puente citoplasmático. El citoplasma del eosinófilo es sumamente acidófilo, ¿sí? Y esto es lo que hace con que nosotros lo nombremos eosinófilo. Ahora, exactamente, Yamila, Ray-Ban. Muy bien, tal cual. Es un lente Ray-Ban. Ahora, lo que son los basófilos no se caracterizan por su núcleo, sino que por la tinción que presenta su citoplasma. Su citoplasma es intensamente basófilo y lo que va a suceder es que se va a enmascarar el núcleo del basófilo por la gran cantidad de gránulos que presentan. ¿Cuáles son los gránulos de los basófilos? Histamina, heparina, ¿sí? Que son todos gránulos que van a tener la característica de teñirse de basófilo y además presentar una propiedad que estudiamos en el primer día del curso que se llama metacromasia, ¿sí? Esto seguramente lo recuerdan, lo charlamos en la primera clase, así que no voy a ser repetitivo con esto. ¿Cuáles son las funciones de cada uno de estos elementos? Basófilo, neutrófilo y eosinófilo. El basófilo actúa frente a reacciones alérgicas. El neutrófilo mata bacterias, sobre todo, ¿sí? Bacterias extracelulares. Y los eosinófilos matan parásitos, pero también actúan en alergias. Estas son las funciones de cada uno de los granulocitos. Acuérdense, se llaman granulocitos. ¿Por qué? Presentan gránulos específicos. Estos granulocitos, y ahora lo redondeo, ¿sí? Para que lo recuerden, también pueden ser conocidos, chicos, como polimorfonucleados. ¿Qué quiere decir esto? Por la morfología de sus núcleos, por presentar núcleos como los que describimos recién, se conocen también como polimorfonucleados. Polimorfología de núcleos. Ahora, lo que es agranulocitos, ¿sí? Se van a denominar agranulocitos porque carecen de gránulos específicos, pero también se conocen como mononucleares. Mononucleares, ¿sí? Los mononucleares o agranulocitos son los monocitos y los linfocitos. Fíjense que el núcleo de un monocito es como si fuera una semiluna. Yo suelo decir media luna de manteca para recordarlo. Y fíjense que realmente se asemeja, ¿no? Es una media luna de manteca.
En cambio, el núcleo del linfocito es un núcleo esférico de una cromatina densa que ocupa casi todo el citoplasma de la célula, y lo que va a pasar es que vamos a ver solamente un reborde de citoplasma. Esto es característico de los linfocitos. ¿Cuáles son las funciones del monocito y de los linfocitos? Los monocitos son los precursores de los macrófagos. Se van a transformar en el tejido conectivo en macrófagos. En cambio, los linfocitos actúan en la inmunidad. ¿Sí? Actúan en la inmunidad. Repitiendo las funciones de cada uno entonces de los leucocitos, monocitos se transforman en macrófagos en el tejido conectivo. Linfocitos van a ser células de la inmunidad. Basófilos actúan en alergias. Neutrófilos actúan frente a bacterias. Eosinófilos van a actuar frente a infecciones parasitarias y también en alergias. ¿Por qué les explico esto, chicos? Porque en algún momento se les pueden plantear en el examen, ¿sí?, alteraciones en los valores de los leucocitos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una infección bacteriana, podemos llegar a tener una neutrofilia, que es el aumento de los neutrófilos en sangre. Si tenemos una infección viral, por lo general lo que suben son los linfocitos. Tenemos una linfocitosis. Si tenemos una infección parasitaria o un proceso alérgico, pueden subir los eosinófilos en sangre. Y si tenemos una alergia, puede ocurrir una basofilia. Estos son los términos que se utilizan para hablar de valores por encima de los valores normales de cada uno de estos elementos, ¿sí? Y claramente lo que quiero traspasarles con este cuadrito es que lo recuerden, porque por ahí les ponen el examen. Llega un paciente que fue diagnosticado que tiene una bacteria que le causó una determinada patología. ¿Qué células pueden estar aumentadas de los leucocitos en sangre? ¿Cuál célula van a marcar en el choice? Neutrófilo. Y así con todas las otras células, ¿sí? A ver, ¿qué demás tienen que saber de leucocitos? Claramente, Nelimoneva, ¿sí? Seguramente ya lo saben y ya se acuerdan. Tienen que saber los valores normales. Los neutrófilos son aquellos que se van a presentar en mayor cantidad dentro de los valores de leucocitos. Son el 60% de los leucocitos aproximadamente. Después vamos con los linfocitos, que son en un 30, un 40% del total de leucocitos. Después monocitos, eosinófilos y basófilos se quedan por debajo de estos primeros dos que mencionamos. Esta tablita, por un lado, va a estar representada la forma relativa o la fórmula relativa de estos elementos. Relativa es porque es un porcentaje sobre el valor total. En cambio, en el lado izquierdo de la pantalla, estamos viendo lo que se llama fórmula leucocitaria absoluta. El valor absoluto es el valor real, ¿sí? Es cuántos neutrófilos realmente hay en lo que es la sangre. Repito, fórmulas leucocitarias absolutas me da el valor real. Fórmula leucocitaria relativa me da un porcentaje sobre el total de leucocitos que nosotros tenemos en sangre. Esto es importante que ustedes lo sepan porque es pregunta de examen, ¿sí? Así que recuerden, siempre los neutrófilos están en mayor cantidad, los linfocitos y así sucesivamente. Claramente, chicos, claramente lo que nosotros estamos viendo, ¿sí?, en este caso es valores normales. Si estamos frente a alguna patología, estos valores se van a ver alterados. Así que importante que lo sepan, valores normales es pregunta de examen. Vamos a ver las dudas. Yo veo que hay muchas dudas por acá. A ver. Empecemos con, puede repetir, profe. Creo que esta era sobre las funciones y yo la repetí 2 veces. ¿Quedó claro las funciones? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Perfecto. Después había algo que me pareció bastante importante comentar. Cuando migra el leucocito al tejido conectivo, ¿vuelve después a actuar en la sangre? No, no, no. ¿Sí? Jamás
vuelve a la sangre. Una vez que el leucocito va a matar una bacteria, por ejemplo, que está a nivel de tejido conectivo, sale de la sangre, cae en el tejido conectivo, se encuentra con la bacteria y la come y la mata, pero al mismo tiempo se automata porque se muere con el laburo que se está haciendo. Básicamente es esto lo que sucede, ¿sí? Con los leucocitos. Lo mismo pasa con, un ejemplo clásico son los macrófagos. Una vez que el monocito se transforma en macrófago, macrófago no vuelve a la sangre, macrófago se queda en el tejido conectivo, ¿sí? Así que no, no y no. Gránulos específicos de los eosinófilos son intensamente acidófilos, ¿no? Sí, exactamente, son intensamente acidófilos. A ver, las demás preguntas sobre sanguíneo. A ver, ¿hay alguna más, chicos, que quieran preguntar? Chicos, ¿están por ahí? Profe, la hemoglobina hay 3. Yamila, atención, la hemoglobina es una sola. El tema es que la hemoglobina puede cambiar de conformación o de características según qué molécula se esté uniendo a la misma, ¿sí? Así que yo no quisiera alargar mucho la clase con esto de todas las hemoglobinas que hay según la molécula que se une, etcétera, porque no creo que sea algo tan trascendente a nivel examen, ¿sí? Lo que sí, tengan presente que existe la oxihemoglobina, que es la hemoglobina unida al oxígeno, básicamente, la carboxihemoglobina, que es la hemoglobina unida al dióxido de carbono, pero también hay otras formas de hemoglobina que básicamente tienen que ver con cómo va cambiando la molécula de hemoglobina y sobre todo cómo va cambiando lo que es el hierro de la hemoglobina. Sepan que la hemoglobina es una molécula proteica que tiene hierro en su conformación, ¿sí? Pero repito, no me voy a extender demasiado en lo que es hemoglobina porque no creo que sea algo tan trascendente a nivel examen de histología, ¿sí? Claramente van a ver que está perfecto lo que planteas, ¿sí? Pero en otro momento me encantado en contestarte o explayarme un poco más, pero no creo que sea algo tan trascendente. El precursor de los macrófagos cuando es el precursor de los macrófagos cuando llega al tejido conectivo. A ver, esta es una pregunta. ¿Puedes repetir la función del monocito? Ah, sí, ya se contestaron entre ustedes. Muy bien, excelente, quedó clarísimo, ¿no? Así que nada, chicos, ¿qué tienen que saber de sangre? Tienen que saber todo lo que vimos, ¿sí? Tienen que saber cada uno de los elementos formas, cada una de los valores normales, tienen que saber la característica histológica y tienen que saber la función de cada uno de estos elementos. Ahí ya tienen un 90% de todo lo que es tejido sanguíneo. En esta segunda parte lo que vamos a ver es tejido muscular. Claramente vamos a apuntar a las principales cosas que tienen que saber de este tejido. Y si hay algo que tienen que saber es diferenciar los 3 tejidos musculares entre sí. Existen 3 tipos de tejidos musculares. Nosotros ya vamos a charlar un poco de los 3. Y lo que vamos a hacer es estudiar la histología de cada uno. Vamos a hacer un cuadro comparativo de cada uno para que sepan las diferencias entre uno y otro. Esto es un concepto que se les va a preguntar seguramente. Y luego vamos a ver un poquito de sarcómero, que es un tema constante de examen, ¿sí? Y lo tienen que saber. Así que, vamos. Por fin salimos del tejido conectivo y caemos en el tercer tejido básico de la histología. Nos vamos al tejido muscular, ¿sí? El tejido muscular tiene características completamente distintas a los demás tejidos que ya hemos estudiado, como el tejido epitelial y el tejido conectivo. El tejido muscular se caracteriza por ser un tejido excitable, presenta fibras musculares, que son las células musculares, ¿sí? Y las características de las células musculares son muy específicas. Cuando hablamos de tejido muscular, lo que hacemos es poner una bolsa de un lado y una bolsa del otro. Por un lado vamos a tener el tejido muscular estriado. El tejido muscular estriado es aquel tejido muscular en el cual nosotros vamos a encontrar algo denominado sarcómero, que es la unidad histofuncional
del tejido muscular estriado. ¿Pero qué es el sarcómero? Después nos vamos a explayar un poco más, pero el sarcómero básicamente es una estructura que está formada por el citoesqueleto de las fibras musculares y que este citoesqueleto es tan particular que se organiza formando sarcómeros. Entonces, nada más es que moléculas del citoesqueleto, proteínas del citoesqueleto de las células que forman el sarcómero, y esto es lo que más caracteriza los grupos del grupo de tejido muscular estriado. Sin embargo, al mismo tejido muscular estriado, uno lo puede dividir en 3 subgrupos según la ubicación en el cual nosotros lo encontremos. Si es el tejido muscular que se une a los huesos, se llamará tejido muscular estriado esquelético. Pero si encontramos tejido muscular a nivel de vísceras, este tejido muscular estriado va a ser tejido muscular estriado visceral. Atención con lo que les voy a decir ahora. Si están dormidos, se despiertan. Si no tienen algo para anotar, acuérdense, ¿sí? Subrayen en algún lado lo que voy a decir. Histológicamente, las características del músculo estriado esquelético y del músculo estriado visceral son idénticas. Es decir, estudian uno, saben el otro. Listo. Solo cambia la ubicación. Ahora, por el otro lado, vamos a tener al músculo cardíaco. Este va a ser completamente distinto al estriado esquelético, estriado visceral. Histológicamente, vamos a ver que tiene características completamente diferentes y esto es importante que lo sepan. Terminamos con los estriados. Vamos con el liso. El liso se caracteriza por la ausencia de sarcómeros. No tiene sarcómeros. Ah, pero no tiene citoesqueleto. Sí tiene citoesqueleto. Sí tiene citoesqueleto. Pero no, un citoesqueleto que no se organiza formando sarcómeros. Básicamente, chicos, el citoesqueleto de las células musculares es lo que le va a garantizar a estas células la contracción, que es la principal función del tejido muscular, que es contraer, ¿sí? Para contraer, nosotros lo que precisamos es de este citoesqueleto, pero también precisamos de otras cosas, de moléculas de calcio y de ATP. El calcio, ¿sí?, viene tanto del medio extracelular en algunos músculos como del medio intracelular. Algunos músculos, como el músculo estriado esquelético y el músculo estriado visceral, presentan unos verdaderos reservorios de calcio en su interior, y lo que hacen estos reservorios es volcar calcio al citoplasma cuando nosotros precisemos de contraer. Lo mismo pasa con el músculo estriado cardíaco. Sin embargo, el músculo estriado cardíaco puede requerir calcio del medio externo y hacer con que el calcio ingrese a la célula desde el exterior hacia el interior de la célula. En cambio, el músculo liso consigue calcio desde el extracelular y este calcio ingresa para que se produzca la contracción. Luego, el ATP, acuérdense, es la molécula de energía por excelencia que vamos a precisar para el tejido muscular, y el ATP sale de la mitocondria, ¿sí? Así que para contraer cualquier tipo de músculo, ¿qué precisamos? Precisamos de 3 componentes. Componente 1, citoesqueleto, ya sea formando sarcómeros o no. Componente 2, ATP, molécula de energía que viene de las mitocondrias. Componente 3, iones de calcio. Fin de la historia de la contracción. Yo sé que seguramente se están preguntando, pero de contracción me vas a contar solo esto. Bueno, me encantaría contarles todo lo que es contracción, pero una clase de contracción muscular lleva mínimamente 1 hora, 1 hora y media, ¿sí? Esto nos excedería totalmente lo que es el objetivo de esta clase. Todos los detalles de la contracción yo sé que son bastante complejos, ¿sí? Pero que por lo menos tengan idea que para contraer citoesqueleto, ATP y calcio es fundamental que tengan, ¿sí? Vamos a lo nuestro. Y vamos con las características histológicas del tejido muscular estriado esquelético, que es idéntico al tejido muscular estriado visceral. Pero ¿cómo voy a estudiar esto? Haciendo un dibujo.
Mejor dicho, un gráfico, porque un dibujo es algo lindo. Lo que voy a hacer acá es un esquema. Para estudiar a las fibras musculares, estriadas, esqueléticas y viscerales que son idénticas a nivel histológico, lo que nosotros vamos a hacer es, en un corte longitudinal vamos a ver esto. Son fibras largas, bastante largas, se le dicen fibras cilíndricas, ¿sí? Cilíndricas, y que nosotros vamos a ver que su citoplasma en un corte longitudinal es superacidófilo y se evidencian estriaciones transversales en cortes longitudinales que corresponderán a nivel del microscopio óptico en la representación del sarcómero. El sarcómero, chicos, mientras yo voy dibujando, ¿puede verse al microscopio óptico? ¿Sí o no? El sarcómero, ¿se puede ver al microscopio óptico? ¿Sí o no? Contesten, a ver. No, no, no y no. Lo que nosotros vemos son la representación del sarcómero en forma de estriaciones. El sarcómero es algo de la microscopía electrónica. Nosotros no podemos ver este dibujito hermoso que seguramente ustedes ya lo vieron en sus clases. Acá lo único que vemos son estriaciones. Otro dato importantísimo es que en un corte longitudinal vamos a ver que las fibras musculares estriadas esqueléticas van a presentar núcleos periféricos, alargados, de una cromatina densa. Además, son fibras multinucleadas. Estas son todas las características que tenemos en un corte longitudinal de la fibra muscular estriada esquelética. Repito, son fibras cilíndricas, alargadas, presentan núcleos periféricos, son múltiples estos núcleos, son aplanados y de cromatina densa, y su citoplasma en un corte longitudinal se evidencian con estriaciones transversales. ¿Queda claro este corte? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Háganlo, chicos. Es la mejor manera de aprender muscular, haciendo estos gráficos bastante feos para que puedan recordar cada una de sus características. Cuando cortamos la misma fibra en un corte transversal, lo que vamos a ver es que los núcleos se van a ver esféricos, pero siguen siendo, ¿sí? Siguen siendo de cromatina densa y siguen siendo periféricos, ¿sí? Así que son núcleos densos, pero se ven esféricos en un corte en un corte transversal, pero siguen siendo periféricos, siguen siendo de cromatina densa. ¿Qué pasa con el citoplasma? El citoplasma en un corte transversal no se ve con estriaciones. Así se ve un corte transversal de músculo estriado visceral. Algunos están diciendo podrías repetir o puede repetir. Voy a repetir con una imagen de microscopía para que ustedes puedan entender. Corte longitudinal de la fibra muscular estriada esquelética. Vemos una fibra que es alargada, ¿sí? En un corte longitudinal, ¿sí? Que mide bastantes centímetros, son grandes, las fibras son largas, predomina la longitud sobre lo ancho. Vamos a ver que presenta múltiples núcleos, son núcleos aplanados, ¿sí? De una cromatina más densa, bien densa, y son periféricos, y son múltiples. Esto es lo más característico. Además, en cortes longitudinales evidenciamos esto, que son las estriaciones transversales que veníamos mencionando anteriormente. Estas son las principales características del músculo estriado esquelético. Para aquellos que pidieron repetir, ¿quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? No entiendo nada. Tengo que repasar mucho. Bueno, en un corte transversal, tal cual mi dibujito, fíjense, muy parecido, tengo núcleos esféricos, ¿sí? Que son periféricos y son varios, y un citoplasma también acidófilo, pero acá no veo estriaciones. Dicho esto, nos vamos al siguiente.
que es el tejido muscular estriado cardíaco. Y ese es más divertido de dibujar. João, ¿por qué tiene zonas más claras? ¿A qué te referís con zonas más claras, João? ¿Adentro del citoplasma de la célula o afuera? ¿Acá? ¿Acá? No, esto acá no te complique demasiado, ¿sí? En algunos puntos agarró mucho la atención y en otros puntos menos, pero básicamente es esto. Quédate tranqui, ¿sí? No es que te tengo que explicar algo que me obvié o no te expliqué, sino que nada, no te compliques. No es nada específico. Como había mencionado, vamos chicos, vamos con tejido muscular estriado cardíaco, que es más divertido de dibujar. El músculo estriado cardíaco presenta células que presentan un citoplasma ramificado. Son células bastante características que a su vez se van a unir, ¿sí? Se van a unir por sus ramificaciones citoplasmáticas por medio de elementos característicos que se denominan discos intercalares, ¿sí? Son células que se ven así y que acá en sus uniones o en sus sitios de unión encontramos lo que se llama disco intercalar. Ya voy a decir qué es el disco intercalar, pero sirve para unir una célula con la otra. Son células, chicos, que presentan un núcleo central, ovalado, de una cromatina laxa. Algunas pueden evidenciarse con dos núcleos, pero siempre centrales y nunca más de dos. Otro dato importante es que alrededor del núcleo de estas células vamos a encontrar una especie de halo perinuclear claro, denominado halo claro de glucógeno. Halo claro perinuclear de glucógeno, ¿sí? Esto es otra característica distintiva del tejido muscular estriado cardíaco. Y por último, como se trata del músculo, de un músculo estriado, en cortes longitudinales también evidenciamos estriaciones transversales. ¿Sí? Así que estas son las características del músculo estriado cardíaco en un corte longitudinal. Pero si hacemos un corte transversal, no vamos a poder evidenciar muchas características, pero una de las características se van a conservar. Y esta característica es la más llamativa y la que quiero que ustedes presten atención. El núcleo se va a ver esférico, pero alrededor del núcleo vamos a ver que sigue habiendo este famoso halo perinuclear de glucógeno, algo que ningún otro de los músculos va a tener. ¿Para qué sirve este glucógeno que está alrededor del núcleo? Sirve como molécula de energía. Es una fuente energética para las células del músculo estriado cardíaco, ¿sí? Así que esto es importante. Bueno, ¿qué son los discos intercalares? ¿Qué son estas uniones que están acá dibujadas en color negro? Ya se los explico, es pregunta de examen. Los discos intercalares son uniones celulares que básicamente van a corresponder a uniones de tipo adherentes, a uniones de tipo desmosomas y a uniones de tipo nexus. Ah, pero todo eso en juntas. Sí, lo que tienen que saber acá es que los discos intercalares se ven al microscopio óptico en cortes, solamente en cortes longitudinales, como verdaderas rayitas, pero que en la microscopía electrónica se describen estos tres componentes. Ahora les van a preguntar en el examen, ¿para qué sirven las uniones adherentes y las uniones desmosomas? ¿Y para qué sirven las uniones nexus en estos discos? Las uniones adherentes y las desmosomas sirven para hacer un acople mecánico entre las células, impidiendo que las células se suelten unas de las otras. En cambio, las nexus son canales que permiten el pasaje del estímulo entre una célula y otra. Básicamente hace con que las células se comuniquen entre sí por medio de estas uniones de tipo gap y que puedan contraer al mismo tiempo todas juntas cumpliendo sus funciones.
Estas son las características fundamentales de los discos intercalares, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Así que importante, trascendente y lo tienen que saber. ¿Todos los tipos de músculos tienen discos intercalares? A ver, los demás, ¿le contestan a Yamila? ¿Se animan? ¿Sí o no, chicos? No, no, solamente el músculo cardíaco. Muy bien. Y acá tenemos un corte longitudinal, fíjense, alargado, cromatina laxa, alrededor a lo perinuclear de glucógeno, ¿sí? Y lo que vamos a ver es claramente lo que son los discos intercalares y las características de lo que serían las estriaciones, ¿sí? Lo mismo pasaría con un corte acá transversal del músculo estriado cardíaco. Alrededor vamos a encontrar lo que es el halo perinuclear de glucógeno. ¿Músculo cardíaco bien? ¿No bien? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto. Vamos con músculo liso. Músculo liso, claramente vamos a dibujarlo de la siguiente manera. Son células que se ven ausadas, ¿sí? Sus citoplasmas son ausados, pero a nivel del microscopio sus citoplasmas no se van a poder ver sus límites. Nos vamos a guiar mucho por su núcleo. El núcleo de las células musculares lisas son núcleos alargados, muy laxos, con bordes redondeados en forma de habano. El habano hace referencia a un tipo de cigarrillo cubano, ¿sí? Es un charuto cubano, y por esto se le nombra así al núcleo del músculo liso. Es el núcleo más laxo de todos los músculos. El corte longitudinal de músculo liso no nos aporta muchos detalles de la célula. Siempre para que busquen músculo liso deben buscar este núcleo, que repito, es muy laxo, es grande, alargado, con bordes redondeados, se le dice bordes romos en forma de habano cubano. ¿Sí? Para que lo recuerden. Pero no digan esto, habano cubano en sus exámenes. Digan en forma de habano y va a quedar re bien, ¿sí? Básicamente, este músculo en su citoplasma vamos a ver que no presenta estriaciones porque no posee sarcómeros y es de todos los músculos el que tiene citoplasma más acidófilo, menos acidófilo de todos. El músculo liso tiene el citoplasma menos acidófilo de todos. ¿Estos no tienen túbulos T? No, no tienen túbulos T. Los que tienen túbulos T son el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. Muy bien, Yamila. Acá tenemos, chicas, chicos, el núcleo del músculo liso, núcleo alargado, con bordes redondeados, en forma de habano. Esto es importante que lo sepan, ¿sí? Muy importante. Siempre busquen este núcleo para entender, para describir lo que es el músculo liso. Y ahora vamos con este cuadrito, que se los voy a dejar claramente para que lo estudien, ¿sí? Es un cuadrito sintético en el cual vamos a ver que tienen que comparar cada uno de los tipos de músculo, ¿sí? Y esto es importante. Alejandra dice, en el corte transversal, ¿cómo diferenciamos el cardíaco? No tiene halo perinuclear de glucógeno, Alejandra. Así que no podrías confundir, ¿sí? Esto es fundamental. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Este cuadrito es clave, ¿eh? Muy clave. Así que llévenselo, saquen fotito, todo de ustedes. Vamos con lo que serían sarcómero. El sarcómero, como les dije, está formado por filamentos del citoesqueleto. Estos filamentos se denominan filamentos gruesos y filamentos delgados. Los filamentos gruesos son los filamentos de miosina, comúnmente conocidos por ustedes. En cambio, los filamentos delgados son filamentos de actina. Lo que nosotros vamos a ver
es que los filamentos delgados, ¿sí? Delgados, van a ser filamentos que se van a caracterizar por unirse a los filamentos de miosina de una manera muy característica, formando lo que son estas bandas del sarcómero. Nosotros tenemos diferentes bandas que se van a asignar a estas bandas diferentes letras, como por ejemplo así lo es, la banda I, la banda A, la banda H, y después vamos a tener elementos como los discos Z, que ya les voy a comentar de qué se tratan. No son bandas, los discos Z son otras cosas. ¿Qué son las bandas de sarcómero? Básicamente son sectores de sarcómero que están compuestos por moléculas específicas de estos filamentos que lo forman. Por ejemplo, la banda I está compuesta solamente por filamentos delgados. La banda H solamente está compuesta por filamentos gruesos. La banda A es aquella banda que tiene tanto filamentos delgados como filamentos gruesos. ¿Y qué pasa con los discos Z? Los discos Z son proteínas estructurales que lo que hacen es anclar este sarcómero al citoplasma de las fibras musculares. Básicamente, tienen función de anclaje, de mantener el sarcómero tal cual como lo estamos viendo acá en este gráfico. Recuerden, chicos, para ver estas bandas tenemos que hacer una microscopía electrónica. No podemos ver bandas del sarcómero al microscopio óptico. ¿Sí? Esto es una descripción de microscopía electrónica. Y si nos vamos a lo que les van a preguntar en el examen, esto es importantísimo. ¿Qué pasa con las bandas del sarcómero en la contracción? La banda A, fíjense, en la contracción se mantiene igual de tamaño. La banda I disminuye o casi desaparece. La banda H también disminuye o casi desaparece. Acá nos apareció en el gráfico un componente que es la línea M. La línea M, así como eran los discos Z, elementos de fijación o elementos de anclaje, la línea M también sirve como elemento de anclaje. Ancla, ¿sí? Fijan todos los filamentos de miosina entre sí, también denominados filamentos gruesos. Es un elemento de fijación, un elemento de anclaje. Disco Z es lo mismo que línea Z es sinónimo, ¿sí? Claramente en el examen les pueden preguntar, ¿qué pasa con los discos Z en la contracción? Se acercan entre sí, ¿sí? Así que esto también puede ser una pregunta de examen, ha sido preguntas de examen frecuentes, ¿sí? Sepan cuáles son las diferencias de un sarcómero contraído y un sarcómero relajado según las bandas. Llegamos con músculo, sí. Esto sería lo más importante de músculo. Saber diferenciar un músculo estriado esquelético histológicamente de un músculo estriado cardíaco histológicamente de un músculo liso. ¿Sí? A nivel del microscopio. Entender el sarcómero, sus bandas y sus características. ¿Sí? Esto es importante. Daniel pregunta, ¿línea M es de anclaje o disco Z? Ambos, pero en puntos diferentes, Daniel. La línea M ancla lo que son los filamentos gruesos y el disco Z los filamentos delgados. Ojo, ¿eh? Buena pregunta, Daniel. Dejo de compartir. Y nos vamos a lo que sería la última parte de la clase. Seguimos con el último tema de histología, primera era. Y vamos a ver tejido nervioso, por fin. Bueno, hablar de tejido nervioso es hablar de un tejido que es muy importante y que contiene células y matriz extracelular, pero que acá, así como en el tejido muscular, las estrellas van a ser las células. Ustedes vieron que en la parte de tejido muscular nosotros hablamos clásicamente lo que serían fibras, que son células. Y básicamente estas células musculares fueron las estrellas. No hablamos casi nada de matriz extracelular. Lo mismo va a suceder acá con tejido nervioso. Vamos a hablar de células todo el tiempo. ¿Y cuáles van a ser las células del tejido nervioso? Ya vamos a ver y va a ser muy importante que las conozcan.
A prestar atención, tenemos neuronas. Habemos neuronas, tenemos neuronas, son importantes y sin ellas, la verdad que no hacemos mucho. Las neuronas son células excitables del tejido nervioso y que básicamente lo que van a hacer es conducir impulsos. Ah, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es una célula excitable? A ver, yo lo que suelo decir a mis alumnos siempre es que una célula es excitable siempre y cuando esta célula se cargue de cargas positivas en su interior, en el citoplasma. Para ustedes de primer año, ¿sí? Cuando lean la palabra excitable, despolarizable o básicamente que cuando lean esta célula se despolariza, quiere decir que esta célula se vuelve positiva en su interior, se hace positiva. Esto es una célula excitable, ¿sí? Básicamente, quiero que se lleven este concepto y que no deliren demasiado. No me entiendo, ¿por qué excitable? Tiene que ver con las cargas de la célula en sí, tiene que ver con conducir un impulso en sí. Esto es célula excitable, esto es importante. Tanto las células musculares como las células que nosotros estamos viendo ahora, que son las neuronas, son células excitables. Ahora, a prestar atención. ¿Qué es una neurona? ¿Qué partes tiene una neurona? Una neurona va a tener un soma y va a tener prolongaciones. El soma de una neurona siempre va a estar compuesto por un núcleo y un citoplasma que está cerca del núcleo. ¿Por qué soy tan ridículo aclarando que hay un citoplasma cerca del núcleo? Pareciera ridículo lo que voy a aclarar o muy sencillo lo que voy a aclarar, pero es algo que a veces los alumnos entienden soma como sinónimo de núcleo de la neurona. Y entonces viene al examen oral y me dicen a mí, yo le pregunto, ¿cómo se caracteriza el soma neuronal? O describime un soma neuronal y me dice, es un núcleo tal. ¿Y solo eso? Sí, solo eso. No, no es solo eso. No es solo el núcleo. ¿Sí? Es el núcleo y el citoplasma que está cerca de este núcleo. Un citoplasma que es fundamental y que tiene un montón de retículo endoplasmático rugoso que está ahí, cerquita del núcleo. Incluso cuando nosotros miramos preparados histológicos, se va a ver el núcleo y se va a ver alrededor un montón de fragmentos, manchones, basófilos que corresponden al retículo endoplasmático rugoso de las neuronas. Entonces, tengo el núcleo, tengo el citoplasma que está cerca del núcleo, habemos soma, tenemos soma. Esto es el soma neuronal. Ahora, ¿y las prolongaciones qué onda? Las prolongaciones son prolongaciones de lo que sería la neurona en sí, el citoplasma neuronal. Existen prolongaciones que son más cortas, denominadas dendritas. Estas por lo general están relacionadas íntimamente con el soma, pero existen prolongaciones más largas, denominadas axones. Y los axones van a ser fundamentales que usted los entienda. Los axones son verdaderos cables de teléfono, cables de energía, cables de la neurona. La neurona es una célula como una máquina de hacer electricidad, básicamente. No digan esto en el examen, chicos. Hay cosas que menciono para que ustedes lo entiendan, pero no es que ustedes van a estar diciendo que la neurona es un generador de energía. No, no es esto. Pero básicamente para que ustedes entiendan, de esta neurona va a emergir lo que es este cable, que yo les estoy mencionando que es el axón, y que este cable va a ser bastante particular. Está formado por la prolongación de la neurona, pero alrededor va a presentar como si fuera una especie de cinta, como si fuera una especie de cinta aislante o aisladora, que uno como que lo recubre por todo su recorrido. Ah, pero esto es importante que yo sepa, sí. Alrededor de este axón, nosotros vamos a encontrar una capa, que es esta cinta que yo les estoy contando, que se denomina mielina. La mielina es un lípido, básicamente. Un lípido que recubre los axones, ¿sí? Un lípido muy importante, sobre todo porque para la propagación del impulso nervioso por el axón de la neurona, hace con que este impulso se propague de manera más rápida. Los axones que tienen mielina
propagan el impulso con más velocidad. La mielina es fundamental para la propagación del impulso nervioso. ¿Pero qué es el impulso nervioso? Es esta energía que se genera a nivel del soma y se propaga por el axón, ¿sí? Las neuronas todo el tiempo, chicos, están haciendo comunicación entre ellas. Están conversando, están charlando. Esto se llaman sinapsis. Las sinapsis es algo que hacemos todo el tiempo y son fundamentales para miles de cosas. Si yo me estoy moviendo ahora, mis neuronas tienen que hacer miles de sinapsis. Si estoy hablando, les estoy explicando todo lo que les estoy explicando, mi cerebro está haciendo en este momento miles de sinapsis. Las neuronas todo el tiempo se están estimulando, inhibiéndose y modulándose entre sí, conversándose para que nosotros podamos actuar, para que nosotros podamos realizar todo lo que realizamos en el cotidiano. Hablar, pensar, razonar, memorizar, mover, lo que sea. Es todo neurona, es todo acá, es todo la cabeza, ¿sí? Todo nervioso, todo sistema nervioso, todo tejido nervioso. Así que amíguense de las neuronas van a ser amigas de ustedes por mucho tiempo y nada, o sea, somos futuros médicos, chicos, vamos a trabajar muchísimo con neuronas. Dicho esto, si a usted les pregunta en el examen, pero ¿qué tiene el axón en su interior? Porque alrededor tiene la mielina, en su interior va a tener citoesqueleto, básicamente, y va a tener filamentos característicos de las neuronas que se denominan neurofibrillas, que son filamentos del citoesqueleto de las neuronas. Yo soy muy hincha con los núcleos, seguramente ustedes ya han percibido, capaz algunos docentes no le dan mucha bola a los núcleos, pero yo suelo decir a mis alumnos que si ustedes entienden núcleos, entienden histología, si no entienden núcleos, se dificulta muchísimo. Acá tenemos el famoso núcleo tipo de una neurona, y cuando yo hablo de núcleo tipo, hablo de un prototipo, es decir, todos los núcleos de las neuronas van a ser iguales. Va a haber excepciones, obvio. Ya saben la famosa frase, ¿no? No todo es blanco y negro, pero en este caso nos va a ayudar muchísimo tener un núcleo como referencia, que va a ser este que vamos a describir ahora. Toda neurona va a tener un núcleo esférico, grande, de cromatina laxa, con un nucleolo evidente. Cualquiera de ustedes pensarían o me contestarían que esto es el núcleo. Yo también contestaría, ¿sí? Porque es intuitivo. Uno mira esta pelotita y va a decir, este es el núcleo, profesor, este es el núcleo, Alex. Ya está. No, esto no es el núcleo. El núcleo es todo esto. Y lo que quiero resaltar con esta imagen es que el núcleo es tan laxo, pero tan laxo, que casi se ve blanquecino. Es decir, las neuronas, chicos, presentan núcleos súper, hiper, muy, pero muy laxos. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan laxo? Porque las neuronas son células que están a full. Están como nosotros, están a full todo el tiempo. ¿Están con qué? Alta actividad. ¿Cuál es el término que se llevaron de la primera clase de este curso? Alta actividad. Voy a esperar. Gracias. Se nota que aprendieron. Alta actividad biosintética. Muy bien. Me voy tranquilo hoy, me voy contento, pero por lo menos una palabra se van a acordar por toda la vida. Alta actividad biosintética. Las neuronas todo el tiempo hacen, producen, están a full. Por esto tienen un núcleo tan laxo, ¿sí? ¿Cómo se le dice a este núcleo? Núcleo de cromatina, repito, núcleo esférico, grande, de cromatina muy, muy, muy laxa, con este nucleolo, que es este puntito en el medio, evidente, en forma de ojo de lechuza o ojo de búho. Ahí tenemos el ojo de la lechuza, fíjense, para que ustedes jamás se olviden de este núcleo. Lo que está alrededor del núcleo son estos gránulos o estos manchones basófilos que corresponderán a nivel histológico a lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, que acá se denomina pericardio, ¿sí? El pericardio es el retículo endoplasmático rugoso súper desarrollado que nosotros vamos a encontrar a nivel de los somas neuronales y se evidencian como verdaderos manchones basófilos en el citoplasma de la neurona, en el citoplasma cerca del núcleo de la neurona.
Ahora les voy a preguntar yo. Tengo núcleo, tengo citoplasma cerca del núcleo. ¿Qué tengo? Contesten, a ver, para que no se duerman. Tengo núcleo, tengo el citoplasma cerca del núcleo. ¿Qué tengo? ¿Qué estructura tengo? Emanuel, excelente. Guillermo, excelente. Y todos los demás también. Tenemos soma neuronal. Los somas neuronales, chicos, pueden ser de diferentes morfologías. Hay somas piramidales, hay somas piriformes, hay somas fusiformes, que es el caso de esta neurona que les estoy mostrando, ¿sí? Pero el núcleo siempre va a ser igual. El núcleo siempre va a ser igual. Lo que puede cambiar es el soma, es decir, la morfología del soma. ¿Queda claro o no queda claro? Muy buena pregunta, Abril. ¿Las neuronas hacen mitosis todo el tiempo? ¿Por esto se ven así? No, no hacen mitosis de hecho todo el tiempo. ¿Sí? Las neuronas están en G0 del ciclo celular, no están haciendo mitosis todo el tiempo. El tema acá es que trabajan mucho, trabajan produciendo cosas, pero no es que están dividiéndose, ¿sí? ¿Cuándo el axón es amielinizado? ¿Cuándo el axón es amielinizado? A ver, existen axones amielínicos, sí, pero no son la mayoría y no viene al caso ahora como explicarles por qué son amielínicos, etcétera, ¿sí? Pero existen axones amielínicos. ¿Siempre la ubicación del núcleo central? Sí, siempre va a ser bastante central, exactamente. Profe, ¿qué es el estroma? El estroma acá yo no estoy hablando de estroma ni de parénquima, ¿eh? El estroma es la parte de sostén de los órganos macizos que acá no viene al caso. Para tejido nervioso no hablamos de estroma. En la segunda era vamos a hablar bastante de estroma, ¿sí? El corpúsculo de Nisil, ¿qué hace? El corpúsculo de Nisil es el pericardio, son estas manchas, ¿sí? Es el retículo endoplasmático rugoso de la neurona. Son los cuerpos de Nisil, también dicho, ¿sí? ¿Se entiende, Yamila, sí o no? ¿Pertenece al soma? Obvio, si estás cerca del núcleo. Te voy a marcar el corpúsculo de Nisil para que lo recuerdes siempre, ¿sí? Acá. Fíjate. Sí, sí, sí. Esto es el corpúsculo de Nisil, también conocido como pericardio. Esto son estas manchas. Son estas manchas. ¿Qué es? Retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. Punto. Se terminó la historia. Hay otras células que tenemos que conocer que son muy importantes. Están entre las neuronas y se denominan células de la glía o neuroglía. ¿Cuáles son estas? Astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos y microgliocitos. Además, las células de Schwann. A ver, presten atención. Los astrocitos son células estrelladas, pero que se van a caracterizar por un núcleo muy importante, que es un núcleo ovalado de una cromatina súper densa y tiene múltiples funciones. La principal función de los astrocitos es formar parte de una barrera que se denomina barrera hematoencefálica y la vamos a ver más adelante. Astrocitos, recuerden el núcleo. Oligodendrocitos son las células que presentan núcleos esféricos de una cromatina densa y lo que hacen es sintetizar la mielina de los axones del sistema nervioso central. Lo que hacen los oligodendrocitos es sintetizar la mielina de varios axones a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que mi mano son varios axones y el oligodendrocito es mi otra mano. Lo que hace el oligodendrocito es juntarse a varios axones a la vez y empezar a sintetizar a la vez la mielina de todos los axones que se junta, que esté en este sector. Esto es lo que hace el oligodendrocito. Pero ¿cómo hace? ¿Como si fuera una especie de red? Sí, exactamente. Como si fuera una especie de telaraña que se une y va sintetizando la mielina de cada uno de los axones, pero a su vez varios axones por vez. ¿Sí? Te pregunta examen. Los ependimocitos no vienen muy al caso, ¿sí? Son células que se encuentran en el interior de las cavidades del sistema nervioso central. Pero solamente esto. Ahí están y se quedan. Los microgliocitos son importantes. Son células que presentan núcleo en forma de cuma, ¿sí? De cromatina densa y son los famosos macrófagos del sistema nervioso central. Después tenemos las células de Schwann. ¿Qué son las células de Schwann?
Las células de Schwann son las hermanas de los oligodendrocitos, pero como hermanas. Hacen lo mismo, básicamente, ¿sí? Pero lo hacen de una manera distinta y en un lugar diferente. Las células de Schwann hacen la mielina del sistema nervioso periférico, que son los nervios que ustedes estudian en anato. Esto es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es todo lo que está en el estuche óseo que tenemos, en el cráneo y en la columna cervical, en la columna vertebral. El sistema nervioso periférico son los nervios periféricos, ¿sí? Y algunos ganglios también periféricos. Pero quédense con esto. Lo que hace en las células de Schwann es mielinizar los axones del sistema nervioso periférico, pero atención, lo hacen de a uno. Es decir, un axón, una célula de Schwann, mielinizando, mielinizando, mielinizando todo el tiempo por un sistema de enrollamiento. Acá tenemos el núcleo de un astrocito, un núcleo ovalado de cromatina muy laxa, el oligodendrocito con su núcleo esférico y de cromatina densa, y el microgliocito en forma de coma y con cromatina densa. Y acá, ¿cómo se ve el citoplasma de estas células más importantes? Estas son las tres células más importantes, chicos. Oligo, células de Schwann y astrocitos. Y fíjense, oligodendrocitos mielinizan varios axones a la vez. En cambio, células de Schwann, un axón por vez por un sistema de enrollamiento. En cambio, los astrocitos, ¿qué hacen? Barrera hematoencefálica de cabeza, ¿eh? Función importante, trascendente, y lo tienen que saber. Los astrocitos presentan prolongaciones y las prolongaciones de los astrocitos se denominan pies chupadores. Vamos a hacerlo más sencillo. Si yo tengo mi brazo, que va a ser la representación de lo que sería un vaso sanguíneo, y mi mano es un astrocito, mis dedos van a ser los pies chupadores, lo que hacen los pies chupadores del astrocito es adherirse sobre los capilares. Estos pies chupadores, juntamente con lo que serían estos capilares, forman lo que nosotros conocemos como barrera hematoencefálica. Pero de la barrera hematoencefálica tenemos que saber los componentes. Y vamos en orden. Yo me paro adentro del capilar sanguíneo y miro al costado. Me paré adentro de la manguera y empiezo a mirar. ¿Qué veo? Células endoteliales de los capilares, continuos. Por debajo de las células endoteliales, una membrana basal que está fusionada con la membrana basal del pie chupador. Y a su vez, el pie chupador. Estos son los componentes de la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la función? La barrera hematoencefálica es completamente hermética, es un muro, chicos. Es un muro de contención y todo el tiempo va a estar impidiendo el pasaje libremente de moléculas desde la sangre al tejido nervioso y así sucesivamente. Ah, pero siempre esta barrera va a estar ahí firme y fuerte, sí, excepto en situaciones patológicas. Por ejemplo, si yo tengo una infección de una bacteria, esta barrera se va a debilitar y se va a empezar a fallar y se va a empezar a pasar cosas al sistema nervioso que yo no quiero que pase, ¿sí? Pero nada. ¿Cuál es la principal función de la barrera hematoencefálica? Evitar el contacto directo de componentes que están en la sangre con el tejido nervioso. Es importante la barrera hematoencefálica, es re importante, chicos. Ustedes la van a estudiar toda su vida. Ustedes van a hacer medicina y van a necesitar volver a este concepto para entender, por ejemplo, por qué un fármaco que ustedes le van a dar a sus pacientes cruza la barrera hematoencefálica y otro no cruza. ¿Me entienden? ¿Por qué un tóxico de un paciente que se intoxicó porque se quiso suicidar pasa la barrera hematoencefálica y otro no? Y así sucesivamente. Así que barrera hematoencefálica la estudian, la saben y la tienen que saber sí o sí porque es un concepto que se van a llevar para la vida, ¿sí? Así que nada. Dicho esto, acá tengo una imagen que a mí me encanta. Yo ya prometo hacer un cuadro de esta imagen, poner en mi casa porque es hermosa esta imagen. Es un preparado histológico donde vemos una técnica especial para astrocitos y lo que vemos es un vaso sanguíneo y todo esto que ven son pies chupadores de astrocitos cerca del vaso. Acá es la representación de la barrera hematoencefálica. ¿Sí? A ver, ¿hasta acá me siguen? Profe, ¿podría repetir la función de la barrera hematoencefálica? Evitar el contacto directo de todos los componentes de la sangre
con el tejido nervioso. Esta es la función de la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Profe, el nodo de Ranvier es amielinizado, es para que la conducción sea más rápida. ¿Está bien decir esto? Sí, está perfecto, Yamila. No me metí mucho en lo que es el nodo de Ranvier, pues son conceptos un poco más finos, en el sentido de son un poco más complejos de estar desarrollando en un repaso general, pero está perfecto lo que decís. ¿Se puede hablar un poco sobre la esclerosis múltiple brevemente al final? Sí, me encanta el planteo, Gustavo. A ver, sustancia gris, sustancia blanca, ya estamos terminando. Atención, ¿qué es? La sustancia gris es aquella parte del tejido nervioso que nosotros vamos a ver somas neuronales. La sustancia blanca es aquella parte del sistema nervioso, del tejido nervioso, donde nosotros vamos a ver una ausencia de somas neuronales. Lo que va a suceder acá es que ustedes van a ver que la definición de sustancia gris y sustancia blanca es categórica, ausencia o presencia de somas neuronales. Porque suelen ustedes decir siempre, la sustancia blanca son solo axones y la sustancia gris son solo somas. ¿Está bien esto, profesor? ¿Está bien esto, Alex? No, no está bien, ¿no? La presencia o ausencia de somas es lo que hace esta sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Y cómo se ve la sustancia gris y cómo se ve la sustancia blanca? Depende de la técnica que utilicemos, ¿sí? Pero sepan que gris y blanco sale de la anatomía. Se ve gris en la anatomía, el sector donde hay muchos somas, y se ve blanco en la anatomía, el sector donde hay carencia de somas, ¿sí? Esto es importante que lo sepan, es trascendente que lo sepan, desde el punto de vista de que uno tiene que ubicarse desde el punto de vista anatómico, pero a nivel histológico no se traduce gris y blanco en las tinciones, sino que va a depender de la tinción que ustedes estén utilizando. Sobre todo, el sitio donde nosotros tengamos muchísimos somas se va a ver mucho más basófilo comparado con el sitio donde tengamos axones, que se va a ver más acidófilo, porque son proteínas los axones, en definitiva. Me van a decir, pero se tiene que ver acidófilo pálido porque tiene lípidos. La mielina es un lípido. Sí, pero también tiene proteínas el axón. Entonces se ve acidófilo, ¿sí? Sustancia blanca en lo que es sustancia blanca en lo que es H y E se va a ver acidófila. Sustancia gris en lo que es H y E se va a ver muy basófila por la presencia de somas neuronales. Y los núcleos de la célula de la glía están por todos lados, tanto en sustancia gris como en sustancia blanca. Un concepto importantísimo, y esto saquen fotos, llévenselo, guárdenlo, es importante, es el concepto de neuropilo. Esto lo toman en el examen. Es una red de conexiones, de prolongaciones, tanto de neuronas como de células de la glía. He ubicado en la sustancia gris. Es una definición, chicos, y la tienen que saber. No más que esto, tienen que saber la definición. Neuropilo es un conjunto de prolongaciones, una red de conexiones de prolongaciones neuronales, prolongaciones gliales, ¿sí? Y ubicado en la sustancia gris. Dicho esto, hemos terminado. Chicos, hemos llegado al final del curso, así que nada, estamos hablando. Ahí voy a terminar de grabar y nada, ya saben que